En el corazón de Lima, el mercado central no era solo un lugar, sino un ser vivo que respiraba con miles de pulmones. Un laberinto caótico y vibrante nacido de las cenizas de la historia peruana, donde cada rincón guardaba un secreto y cada aroma contaba una historia. El tiempo aquí fluía a un ritmo distinto, un remolino donde el pasado y el presente chocaban y se abrazaban. Junto a un puesto que vendía los últimos modelos de celulares con luces de neón parpadeantes, una anciana con manos arrugadas por el tiempo ofrecía hierbas medicinales de la sierra, susurrando remedios quechua de hacía siglos. Detrás del callejón de los importadores de zapatillas de marca, se escuchaba el traqueteo incesante de una vieja máquina de coser, un sonido que había surcido los sueños y las penas de generaciones. Este mercado era un museo viviente, un crisol donde el olor a ají panca y a cilantro se mezclaba con el polvo de los siglos, donde las ambiciones de miles de almas servían junto al caldo de gallina de los puestos de comida. En la sección más antigua de este gigantesco organismo, en el pasaje dedicado a los artesanos, se encontraba el Sol de Plata, una pequeña joyería que había desafiado el paso de 70 años desde el mismo rincón. La dueña y alma del lugar era Elena Quispe, una mujer que era en sí misma un pedazo de la historia viva del mercado. Las arrugas profundas de su rostro, como los intrincados patrones de la filigrana de plata que trabajaba, contenían la dureza y el orgullo de una vida de lucha. Cada mañana, iniciaba su día con un ritual sagrado, pulir las joyas de plata con un paño que ella misma había tejido, susurrando oraciones a los sapos de su tierra natal en Ayacucho. El suave siseo del paño contra el metal era su forma de resistencia, una plegaria silenciosa para mantener vivo un valor que el mundo moderno parecía decidido a olvidar. Mamacita Elena, ¿quién va a comprar estas joyas antiguas en estos tiempos? Deberías vender todo y poner un puesto de fundas para celular, ganarías más plata y sin tanto esfuerzo, le decía en broma el joven del puesto de al lado. Elena solo respondía con una sonrisa ancha y serena, una sonrisa que había visto pasar gobiernos, crisis y modas. Para ella, esa tienda era mucho más que un negocio. Era el ancla que la había salvado cuando llegó a la capital, viuda y con un hijo pequeño que criar. Era el libro donde estaban grabados todos sus recuerdos, cada sacrificio, cada lágrima y cada pequeña victoria. Sin embargo, en la fortaleza de su mundo, una grieta invisible había comenzado a formarse, una fisura que llegó con el rostro más moderno y seductor, la pantalla de un teléfono inteligente. Recientemente, una aplicación de inversiones llamada El Dorado Digital se había extendido como una plaga silenciosa entre los ancianos del mercado. Un joven apuesto y de habla fácil, que se hacía llamar Mateo, aparecía en videos de YouTube con una sonrisa deslumbrante. Abuelitos, mamitas, el dinero que tanto les costó ganar, nosotros, con nuestra inteligencia artificial, lo podemos duplicar, triplicar, de forma segura y rápida, decía con una elocuencia hipnótica. Sus palabras, envueltas en un lenguaje tecnológico que nadie entendía, se clavaban directamente en los corazones solitarios y preocupados de los ancianos, explotando su desconocimiento del mundo digital. Rosa, la amiga de toda la vida de Elena, la que vendía picarones en la esquina, también había invertido sus ahorros. Cada día le mostraba a Elena cómo los números en la pantalla de su celular crecían mágicamente. Elena, tienes que entrarle. Es una maravilla. Este muchacho, Mateo, del grupo Imperio Digital, dice que lo creó para ayudar a los viejitos como nosotras a tener una jubilación digna, le insistía. Aunque Elena desconfiaba, la presión de sus amigas y la secreta esperanza de dejarle algo más a su nieta la convencieron. Con manos temblorosas, instaló la aplicación. En la pantalla, gráficos incomprensibles y palabras en inglés danzaban frente a sus ojos, mientras su pequeño capital, el trabajo de toda una vida, crecía día a día como un espejismo en el desierto. Mientras ella se perdía en ese espejismo digital, las sombras sobre el mercado se hacían más densas y peligrosas. Eran los jóvenes del llamado Imperio Digital. No se parecían a los delincuentes comunes. Vestían ropa de marca importada, conducían autos de lujo y presumían de su éxito en redes sociales, fotografiándose en los restaurantes más caros de Miraflores. Su líder, Mateo, el mago, se presentaba como un emprendedor hecho a sí mismo, un visionario de la nueva generación. Pero detrás de esa fachada de éxito, se escondía una ambición depredadora, apoderarse de los puestos más antiguos del mercado a precios de remate. En lugar de la violencia física, utilizaban estafas financieras sofisticadas como el Dorado Digital para arrebatarle a los ancianos los ahorros de toda su vida. Una vez que las víctimas caían en la desesperación más absoluta, ellos aparecían como salvadores, ofreciendo comprar sus locales por una miseria. Eran los nuevos conquistadores, armados no con espadas, sino con algoritmos. Una mañana,
Elena fue al banco para retirar dinero y comprarle un regalo de cumpleaños a su nieta. La cajera, con una expresión fría, le informó que el saldo de su cuenta era cero. El dinero que hasta la noche anterior ascendía a decenas de miles de soles en la pantalla de la aplicación, se había evaporado, desvanecido en el aire digital. Señora, las pérdidas en inversiones de alto riesgo son responsabilidad del cliente, le dijo el empleado del banco sin mirarla a los ojos. En ese instante, el mundo de Elena Quispe, tan sólido y brillante como la plata que pulía cada mañana, se hizo añicos. En algún lugar de la costa desértica al sur de Lima, se encontraba la base de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército del Perú, la FOES. Conocidos como los fantasmas del desierto, eran la lanza más afilada y el escudo más resistente de la nación. En el corazón de la base, dentro del Centro de Mando de Operaciones Tácticas Conjuntas, una figura imponente dominaba la sala. Frente a una pantalla gigante que mostraba un torbellino de datos y mapas satelitales, una mujer dirigía con una sola mirada los movimientos de docenas de analistas y operadores. Equipo Alfa, ruta de infiltración 3 comprometida. Han iniciado contrarrastreo. Equipo Delta, cambien al plan B. Tienen 30 segundos para cortar físicamente la energía del servidor principal enemigo. Ahora. Simultáneamente. Que el Comando de Ciberdefensa active el troyano, INTI, para sembrar el caos en su red interna. Su voz era fría como el acero de un cuchillo de combate, sus decisiones, precisas como un programa informático. Era la capitana Sofía Vargas, la primera mujer en comandar una compañía en la historia de la FOES. Sus subordinados rara vez la llamaban capitana. Para ellos, que la habían visto anticipar los movimientos del enemigo 10 jugadas antes y dominar el campo de batalla como si fuera un tablero de ajedrez, era simplemente la reina. Sofía no era solo una soldado, era una estratega que veía la guerra como una compleja partida de ajedrez. Entendía que los conflictos modernos no se ganaban únicamente con balas y explosiones. La información, la psicología y las redes digitales invisibles eran las nuevas piezas que decidían la victoria o la derrota. Era una comandante para una nueva era. Para ganarse ese respeto en una institución dominada por hombres, había tenido que luchar el doble, entrenar el triple, ser más inteligente, más fuerte y más implacable que nadie. Su mundo interior era una fortaleza inexpugnable, forjada en la soledad y la disciplina férrea. Tras un intenso simulacro de operación antiterrorista, un breve silencio se apoderó de la sala de mando. En ese momento, una notificación vibró en su dispositivo personal. Era un mensaje de texto de su tía en Lima. Sophie, tu abuela está muy mal. Dice que perdió todo su dinero. No come, no se levanta de la cama. Parece que le estafaron con algo de internet, pero en la comisaría no le hacen caso a los viejitos. Creo que deberías venir. La mirada de acero de Sofía vaciló por una fracción de segundo. Su abuela. Elena Quispe. La mujer que la había criado en el Mercado Central, su única familia. Tras la muerte prematura de sus padres, Elena había sido su madre, su padre, su universo entero. Desde que se fue a la escuela militar, Sofía jamás había mostrado una pizca de debilidad. Pero la noticia de su abuela abrió una brecha en su fortaleza. Inmediatamente, solicitó una licencia. Su próxima zona de operaciones no sería un desierto en el Medio Oriente ni la selva del Brain. Sería el lugar donde estaban anclados todos los recuerdos de su infancia, un territorio ahora bajo el ataque de un enemigo invisible, el Mercado Central de Lima. El tablero de ajedrez de la reina se había trasladado a su campo de batalla más personal. Días después, Sofía, vestida de civil, se encontraba en la entrada del mercado. El lugar que recordaba de su niñez, lleno de risas y juegos mientras se aferraba a la mano de su abuela, parecía diferente. La energía vibrante seguía allí, pero bajo la superficie se percibía una corriente de angustia en los rostros de los ancianos, una extraña disonancia con la ostentación vacía que llenaba las pantallas de los celulares de los más jóvenes. Cuando llegó a El Sol de Plata, lo que encontró fue la mirada gris y ausente de su abuela. Elena, la mujer que siempre le había parecido tan fuerte y resistente como las montañas de su tierra, ahora parecía una figura frágil, a punto de desmoronarse. Abuela. ¿Qué pasó? Por favor, dime qué sucedió. Al ver el rostro de su nieta, Elena finalmente rompió en un llanto contenido por días, y le contó toda la historia. La aplicación El Dorado Digital, los números que crecían como un sueño, y la fortuna de toda una vida que se había desvanecido de la noche a la mañana. Y no era la única. Rosa, la de los picarones, también lo había perdido todo y estaba a punto de cerrar el puesto que había mantenido por 40 años.
Sofía tomó el smartphone de su abuela y comenzó a analizar la aplicación. Detrás de una apariencia simple y atractiva, la estructura del software era diabólicamente astuta. Era una clásica estafa Ponzi, un esquema piramidal, pero disfrazado con términos y condiciones enrevesados y una interfaz digital confusa, diseñada para evadir cualquier responsabilidad legal. Esto es una estafa, abuela. ¿Lo denunciaron a la policía? Claro que sí, hijita. Pero el policía joven que nos atendió nos dijo que esto no era una estafa, sino una mala inversión por nuestra propia codicia. Nos trató como si fuéramos tontos por no entender cómo funcionan estas cosas ahora. Nos echó la culpa a nosotros. Respondió Elena con la voz quebrada. La mirada de Sofía se endureció hasta volverse gélida. Comprendió que esta guerra no podía ganarse con los métodos convencionales. Este enemigo no usaba armas de fuego, se escondía en los vacíos de la ley y en la ignorancia de sus víctimas. Tras calmar a su abuela, se dirigió directamente a Polvos Azules, el caótico corazón tecnológico de Lima. Si el arma del enemigo era digital, ella necesitaba encontrar su propia espada. Preguntando aquí y allá, finalmente encontró a un joven conocido como el Brujo en un pequeño y desordenado puesto de reparación de computadoras. Su nombre real era Javier Mendoza. Alguna vez fue un prodigio de la ciberseguridad, un hacker de sombrero blanco que había puesto en jaque a corporaciones, pero tras un incidente que lo dejó desilusionado, vivía como un ermitaño digital. Necesito que rastrees el servidor de una organización de fraude financiero en línea y encuentres a los que están detrás, dijo Sofía sin rodeos. Javier, que sorbía un caldo de gallina de un vaso de plástico, la miró con fastidio y negó con la cabeza. Señorita, para eso está la divindad de la policía. Yo ya no hago esa clase de chamba. No tengo por qué arreglar los problemas que causa la avaricia de la gente. Ante su actitud cínica, Sofía no se retiró. Lo miró directamente a los ojos, su intensidad era palpable. Esto no es un simple caso de avaricia. Esto es el saqueo del trabajo y la confianza de toda una generación, usando la tecnología como un arma. Soy militar, y no puedo ignorar una guerra que se está librando frente a mis ojos. Tu habilidad, la que desprecias. Podría ser el arma más poderosa para hacer justicia. En sus ojos no había la súplica de una cliente normal, sino la determinación de alguien que ha visto la vida y la muerte en el campo de batalla. Javier se quedó sin palabras por un instante, enfrentándose a un tipo de persona que nunca había conocido. ¿Y por qué una militar como tú se preocupa tanto por una estafa de poca monta en un mercado? Sofía miró a través de la ventana improvisada de la tienda, hacia el distante mercado central, donde su abuela seguramente estaría sentada, con la mirada perdida. Porque esa pequeña joyería es mi primera línea de defensa. Y yo nunca abandono mi puesto. Así que te pregunto, ¿vas a quedarte mirando como un espectador, o vas a ser un camarada en esta lucha? La propuesta de la reina hizo que en los ojos del ermitaño brujo, por primera vez en muchos años, se encendiera una chispa de interés y curiosidad. El taller de Javier Mendoza era un santuario del caos digital, una cueva atestada de montañas de componentes de computadora, monitores viejos y cables entrelazados como serpientes. Olía a soldadura fría y a fideos instantáneos. Al escuchar la propuesta de Sofía, Javier dejó el caldo a un lado y la observó con una sonrisa cínica. Camarada. Oye, chica militar, parece que no conoces cómo funciona el mundo real. Esto no es tu cuartel. Aquí la lealtad y el honor no te pagan las cuentas. ¿Por qué debería unirme a tu guerra personal? ¿Qué gano yo con todo esto? Hablaba con un cinismo deliberado, una coraza forjada por la traición. Años atrás, había expuesto un caso masivo de corrupción en una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del país, solo para terminar siendo víctima de una trampa legal que le costó su carrera y su reputación. Desde entonces, había perdido toda fe en la gente y en el sistema. Sofía no se inmutó. No le ofreció dinero ni fama. En su lugar, apuntó directamente al orgullo herido que se escondía bajo capas de cinismo. Lo que yo gano es la paz de mi familia y de mi comunidad. Lo que tú ganas. No lo sé. Pero de algo estoy segura. Ahora mismo, esos estafadores de los que te burlas están celebrando. Convencidos de que su crimen es perfecto. Están jugando a ser reyes en un mundo donde los verdaderos genios como tú decidieron esconderse. Están usando una tecnología mediocre para dominar. ¿Vas a permitir que se salgan con la suya? La mirada de Sofía no era la de una clienta, sino la de una comandante reclutando a su mejor francotirador. Esto no se trata de plata, brujo.
Se trata de tu orgullo. Es una pregunta sobre el valor de tu talento. Derribar el castillo de naipes que construyeron debería ser un juego de niños para ti. ¿O es que tus habilidades ya se oxidaron? Esa última frase fue la llave que abrió el cerrojo de su corazón endurecido. Oxidado. La palabra que el genio que una vez fue no podía soportar escuchar. Javier apartó el vaso de caldo y, por primera vez en años, encendió el interruptor principal de su sistema. Decenas de monitores cobraron vida simultáneamente con un resplandor azul, despertando su reino dormido. De acuerdo, chica militar. Tenemos un trato. Sus dedos, largos y delgados, comenzaron a danzar sobre el teclado. Pero hay condiciones. Nada de policías. Mi identidad permanece completamente anónima. Y esto no es trabajo, es un juego. Un juego para ver si yo gano o ellos aguantan. Si nos atrapan, yo no te conozco. ¿Entendido? De acuerdo, respondió Sofía sin dudar. Bien. Entonces, que empiece la partida. La mirada de Javier se transformó. El cinismo se desvaneció, reemplazado por la euforia de un explorador adentrándose en un laberinto de código y la malicia de un demoledor a punto de derribar una muralla enemiga. Se sumergió a las entrañas de El Dorado Digital, buscando su punto más débil. Decenas de cortafuegos y barreras encriptadas se interpusieron en su camino, pero no fueron rivales para el brujo. El código que fluía de sus dedos se movía como un fantasma a través de la fortaleza digital del enemigo. Poco después, encontró la primera pista. Los encontré. El flujo del dinero, dijo con una mezcla de admiración e indignación. Estos tipos no son ningunos improvisados. Usan docenas de cuentas bancarias de testaferros y empresas fantasma. Convierten el dinero en criptomonedas y lo envían a lavadoras en la dark web. Es un método casi perfecto para borrar las huellas. Pero una cola tan larga siempre se puede pisar. En una de las pantallas, un complejo diagrama del flujo de capital terminaba en un único nombre, Imperio Innovación S.A.C. La empresa fachada de Imperio Digital. Y su gerente general era Mateo el Mago. La primera etapa del juego había sido superada. Al mismo tiempo, en un lujoso penthouse en San Isidro, una fiesta extravagante estaba en pleno apogeo. En el centro de todo, con la apariencia de una estrella de pop, estaba Mateo. Rodeado por los miembros de su equipo, transmitía en vivo por Instagram, predicando su evangelio del éxito. Miren esto. La riqueza y las oportunidades que la vieja generación nos negó, ahora nosotros, la nueva sangre, la vamos a recuperar. Imperio Digital y El Dorado Digital no son empresas, son una revolución. No tengan miedo, únanse a nosotros. El chat de la transmisión se inundó de emojis de fuego y mensajes de adulación. Cuando cortó la transmisión por un momento para tomar una copa de champán, su hombre de confianza y jefe de tecnología, un joven llamado Jay, se le acercó con el rostro pálido. Jefe, tenemos un problema grave. Alguien entró a nuestros servidores. La sonrisa encantadora de Mateo desapareció al instante. Su mirada se volvió fría y reptiliana. ¿Quién? ¿La policía? No, jefe. Si fuera la policía, no serían tan silenciosos. Esto es un profesional. Un fantasma, un monstruo. No deja ni rastro. Está paseándose por todos nuestros sistemas de seguridad como si fuera su propia casa. Mateo estrelló la copa de champán contra la mesa. Su rostro atractivo se había desfigurado por la rabia de un tirano cuyo reino ha sido invadido. La idea de que alguien se atreviera a desafiar su crimen, que él creía perfecto, le provocaba una humillación insoportable. Interesante, siseó Mateo con una sonrisa gélida. Hacía tiempo que no aparecía una rata tan hábil. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida que se merece. Yo sé toda la tecnología que tengamos para rastrear la IP de esa rata. Ahora. Luego, llamó al jefe de operaciones de su equipo. Anda al mercado central. Averigua si alguien ha estado haciendo preguntas sobre nosotros últimamente. Busca alrededor de las viejas que perdieron su plata. Si ves algo sospechoso, quiero que lo soluciones. De forma silenciosa. Y muy dolorosa. Que todo el mercado vea lo que le pasa a quien se mete con Imperio Digital. El contraataque en el frente digital venía acompañado de una amenaza real. La guerra invisible estaba a punto de derramar su primera sangre en las calles del mercado. Mientras tanto, Sofía estaba abriendo su propio frente de batalla. Reunió a su abuela,
a doña Rosa y a otros comerciantes ancianos que habían sido estafados. No les explicó su complejo plan. En cambio, como un oficial informando a civiles, les dio instrucciones claras y sencillas. A partir de ahora, no hablen con nadie sobre el dinero. Si una persona sospechosa se les acerca, evítenla e infórmenme de inmediato. Y lo más importante, no vuelvan a pensar que están solos. Ahora somos un equipo. Cada uno de nosotros será los ojos y los oídos de los demás. Su tono firme y seguro encendió una pequeña llama de esperanza y solidaridad en los ojos de los ancianos, que hasta ese momento se habían ahogado en la desesperación. Días después, una alarma sonó en el taller de Javier. «Los tengo». «Esos malditos», gritó con euforia. Su base de operaciones real es un departamento en un edificio de lujo en Miraflores. Pero, capitana, tenemos un problema. Ellos ya saben que existimos. Están intentando rastrearnos ahora mismo, y su equipo de matones ya se está moviendo. El objetivo, probablemente, es su abuela o sus amigas. Los ojos de Sofía se volvieron tan fríos como el hielo de los Andes. Era de esperarse. Una rata acorralada es la que muerde con más fuerza. Esa noche, después de que su abuela cerrara la joyería, Sofía la siguió desde las sombras, como un guardián invisible. Su instinto no le falló. Cuando doña Rosa se despedía de Elena y caminaba hacia su casa, 3 jóvenes la interceptaron en un callejón oscuro. Vestían ropa urbana de marca, pero sus ojos eran más crueles y vacíos que los de cualquier pandillero de barrio. «Tía, parece que te conseguiste un buen abogado, ¿no? Andas preguntando mucho sobre nosotros», dijo el líder, sujetando bruscamente la barbilla de la anciana. Sacó su celular y comenzó a transmitir la escena en vivo, una nueva forma de intimidación para aterrorizar a las otras víctimas en tiempo real. «Si nos dices ahora quién te está ayudando, te dejaremos ir tranquilita». Justo cuando iban a arrastrarla hacia la oscuridad, una voz tranquila resonó detrás de ellos. «Suéltenla». Era Sofía. Los 3 hombres se dieron la vuelta y soltaron una carcajada al ver a la mujer delgada que se interponía en su camino. «¿Y tú quién eres? ¿La heroína del barrio? ¿Quieres morir o qué?». Pero sus risas se cortaron abruptamente. Los movimientos de Sofía eran algo que nunca habían experimentado. No peleaba con rabia, era una ejecución fría y eficiente, la técnica de combate cuerpo a cuerpo de la FOES, diseñada para neutralizar al enemigo de la forma más rápida y silenciosa posible. Al primer hombre que se abalanzó sobre ella, le dislocó el codo con una llave precisa, usando su cuerpo como escudo para bloquear la visión del segundo, a quien noqueó con un golpe certero en el nervio carotídeo. Cayó al suelo sin emitir un sonido. El último hombre, aterrorizado, intentó sacar una navaja del bolsillo, pero Sofía ya estaba en el aire. Una patada voladora desvió su mano, y al aterrizar, giró sobre sí misma y le clavó el codo en el plexo solar. Toda la secuencia duró menos de 30 segundos. En el suelo, los 3 hombres gemían de dolor. Sofía recogió el smartphone que el líder había dejado caer. En la pantalla, aún se veía el rostro atónito de Mateo, que había presenciado todo en tiempo real. Sofía miró fijamente a la lente de la cámara, como si estuviera mirando a Mateo directamente a los ojos. «Tu juego se acabó», dijo con voz gélida. Luego, con la punta de su bota, aplastó el teléfono, que crujió bajo la presión. En su penthouse, Mateo observaba la pantalla en negro. Por primera vez, su sonrisa de confianza se había borrado por completo. Se dio cuenta de que su oponente no era una simple anciana del mercado ni un justiciero aficionado. Estaba luchando contra un profesional, alguien tan o más hábil que él en la guerra invisible. La dinámica del juego había cambiado por completo. Una extraña mezcla de furia y excitación lo invadió. Intuyó que finalmente había encontrado a un rival a su altura. «Encuéntrala», ordenó a sus hombres. «Usé lo que sea necesario, pero quiero saber quién es esa mujer. Esto, ahora, es una guerra total». En las sombras del mercado central, la guerra invisible entre la reina y el mago había llegado a un punto de no retorno, una colisión frontal inevitable. Los fragmentos del smartphone aplastado eran una declaración de guerra lanzada contra el imperio digital de Mateo. Desde su lujoso escondite, había visto la imagen en vivo terminar con una mirada de puro desprecio y el sonido de su conexión siendo pulverizada bajo un tacón. La máscara del encantador influencer se cayó, revelando el rostro despiadado de un joven tirano cuyo reino había sido profanado. «Encuéntrenla», su voz era un siseo helado por la furia. Cámaras de seguridad, cajas negras de los autos,
Rastré en cada rincón de ese maldito mercado si es necesario, pero quiero saber quién es esa mujer. Nadie se mete con mi equipo. Imperio Digital se movilizó de inmediato, no como matones comunes, sino con sus propias armas, hackearon las bases de datos de las cámaras de seguridad públicas de la zona y lanzaron una campaña en redes sociales, ofreciendo una recompensa por información sobre la mujer que causó disturbios en el mercado central. Pero cada uno de sus movimientos digitales estaba siendo observado en tiempo real, atrapados en una telaraña mucho más grande. En su cueva tecnológica, el rostro de Javier era iluminado por el resplandor azul de sus monitores. Comenzaron a moverse, capitana. Están intentando identificarla, rastreando todas las redes alrededor del mercado. ¡Qué idiotas! Es como si estuvieran dejando migas de pan para que lo siga. Los dedos de Javier volaron sobre el teclado. Usó los propios códigos maliciosos que Imperio Digital había sembrado como una puerta trasera para infiltrarse aún más profundo en su red interna. Mientras tanto, Sofía preparaba su propio contraataque en su frente de batalla. Reunió de nuevo a los comerciantes afectados. El arma más grande del enemigo es el miedo, les dijo con la claridad de un briefing militar. Y el miedo nace de la ignorancia. A partir de ahora, vamos a usar su propia arma en su contra. Con la ayuda de Javier, creó presentaciones simples, con gráficos e imágenes, explicando cómo funcionaba la estafa de El Dorado Digital y cómo se lavaba el dinero. Los ancianos, que habían pasado su vida entre plata y dulces tradicionales, finalmente entendieron la magnitud del engaño y su indignación superó al miedo, convirtiéndose en el combustible para la resistencia. La estrategia de Sofía se dividía en 3 frentes. La primera jugada de la reina no fue defensiva, sino una ofensiva de desinformación y guerra psicológica. Primero, el frente digital. Bajo las órdenes de Sofía, Javier inició la operación Tupac Amaru. Comenzó a desviar cantidades minúsculas de dinero de las billeteras de criptomonedas de Imperio Digital, tan pequeñas que eran casi imposibles de rastrear, y las donaba anónimamente a varios orfanatos y comedores populares. No era una pérdida significativa de dinero, pero el hecho de que su bóveda supuestamente inexpugnable estuviera siendo saqueada poco a poco sembró el caos y la desconfianza dentro de la organización de Mateo. Segundo, la guerra de información. Javier creó una cuenta anónima en redes sociales llamada La Voz del Mercado. Sofía le indicó que no publicara mensajes emotivos, sino datos duros y verificables, análisis de las dudosas tasas de rendimiento de El Dorado Digital, la verdad sobre la empresa fantasma Imperio Innovación S.A.C., todo presentado de manera astuta para no incurrir en difamación. La información se viralizó, abriendo las primeras grietas en la imagen pública de joven empresario exitoso que Mateo había construido con tanto esmero. Tercero, la defensa civil. Sofía sabía que la confrontación física era inevitable. Reunió en secreto a algunos de los comerciantes más jóvenes y dispuestos, como Miguel, el hijo de un vendedor de jugos cuya familia lo había perdido todo. No les enseñó a pelear. Les enseñó algo mucho más valioso, los protocolos básicos de conciencia situacional y respuesta a crisis que aprenden los agentes de la FOES. Cómo detectar el peligro antes de que ocurra, cómo identificar las rutas de escape más eficientes y, lo más importante, cómo moverse en grupo para protegerse mutuamente. Estaba convirtiendo a los comerciantes en una organización cohesionada, capaz de defenderse a sí misma. La presión multifacética de Sofía estaba volviendo loco a Mateo. El dinero se filtraba, las dudas sobre él crecían en línea y en el mercado, los comerciantes ya no se dejaban intimidar. Su rabia alcanzó un punto crítico y su juicio se nubló. Decidió que era hora de dar un golpe ejemplar, de arrancar de raíz la resistencia del mercado de una vez por todas. Su plan era tan cruel como espectacular. Durante la noche de las fiestas patrias, el momento de mayor afluencia en el mercado, planeaba incendiar los puestos de los líderes de la resistencia, incluyendo la joyería de Elena, para sembrar el pánico y reafirmar su poder en medio del caos. Pero todas sus comunicaciones ya estaban siendo interceptadas por la red del brujo. Javier descifró el plan y se lo informó a Sofía. Finalmente, la serpiente decidió salir de su cueva, dijo Sofía, sus ojos brillando con una luz fría. Mordió el anzuelo. Es hora de cerrar la trampa. Su plan era usar el plan del enemigo en su contra. Eligió el campo de batalla, una vieja casona abandonada en el centro del mercado, el mismo lugar que Mateo había señalado como objetivo. Con su estructura compleja y múltiples entradas y salidas, era el lugar perfecto para una emboscada urbana. Sofía le dio a Javier una orden especial. Necesito que tomes el control de todas las redes de comunicación y eléctricas de ese edificio. Conviértelo en tu tablero de ajedrez personal. Una sonrisa traviesa,
casi olvidada, apareció en el rostro de Javier. A las órdenes de la reina. Prepararé el mejor escenario posible. La noche antes de la operación, Sofía hizo la llamada más arriesgada de su carrera, una que podría costarle todo. Llamó al sargento Ramírez, su suboficial de mayor confianza en la FOES. Ramírez, soy yo. Necesito un favor personal. No, olvídalo. Antes de que pudiera terminar, Ramírez la interrumpió. Mi capitana, ¿pasa algo en Lima? Qué coincidencia. Justo algunos de los muchachos y yo estábamos pensando en tomarnos unas vacaciones para allá mañana. Queremos comer un buen ceviche y ver el mar. Era el lenguaje codificado del ejército. El apoyo oficial era imposible, pero la promesa de lealtad de sus camaradas, bajo el pretexto de unas vacaciones, era inquebrantable. Sofía cerró los ojos un instante. Ya no estaba sola. La noche del 28 de julio. El mercado central hervía con el fervor de las fiestas patrias. Luces de colores, música criolla a todo volumen y una marea de gente creaban el camuflaje perfecto para los planes de Mateo. A la hora acordada, él y docenas de sus hombres, armados con bombas molotov y bates, se dirigieron a la casona abandonada. Habían sido engañados con información falsa de que los líderes de la resistencia estaban reunidos allí. En el instante en que el último hombre entró en el edificio, todo cambió. Con un estruendo metálico, todas las persianas de acero de puertas y ventanas cayeron simultáneamente, sellando el edificio. La casona se convirtió en una tumba de metal. Y entonces, todas las luces se apagaron, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Gritaban los matones, presas del pánico. De repente, todos los altavoces del edificio se encendieron a la vez, y una voz familiar, que ahora sonaba como un eco del infierno, retumbó en la oscuridad, la voz de Mateo de sus videos de YouTube. Es una revolución. No tengan miedo. Simultáneamente, proyectores instalados en las paredes comenzaron a mostrar imágenes de sus propios anuncios fraudulentos de El Dorado Digital, intercaladas con los rostros llorosos de los ancianos que habían estafado. Era la trampa digital perfecta de Javier, una obra maestra de la guerra psicológica. Atrapados en su propia red de mentiras y tecnología, los miembros de Imperio Digital comenzaron a sucumbir al pánico. Y en esa oscuridad total, la reina hizo su aparición. Equipada con gafas de visión nocturna, la oscuridad era su mejor aliada. Se movía en silencio, como una sombra. Se acercaba por la espalda a los matones que lanzaban golpes al aire, aterrorizados, y los neutralizaba con una presión precisa en los nervios del cuello, dejándolos inconscientes sin hacer un ruido. No era una pelea, era una cacería. Finalmente, en el centro del caos, se encontró cara a cara con Mateo. Él, a pesar del miedo, logró sacar una pistola y disparar a ciegas en la oscuridad. Pero sus balas solo encontraron el vacío. Cuando el eco de los disparos se desvaneció, Sofía ya estaba detrás de él. Le desarmó con una llave rápida y un golpe certero en la mandíbula lo dejó inconsciente. Cuando todo terminó, Sofía tomó el celular de Mateo y le envió una señal a Javier. Jaque mate. En ese instante, Javier ejecutó el golpe final. Toda la evidencia que había recopilado durante semanas, registros de las estafas, detalles de las cuentas, rutas de lavado de dinero, videos de intimidación y la grabación en tiempo real de todo lo que acababa de suceder en la casona, fue enviada simultáneamente a los principales medios de comunicación del país, a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Luego, tecleó un último comando, formateo completo. Un comando que borraría para siempre todos los servidores y bases de datos de Imperio Digital. El Imperio Digital se convirtió en cenizas con un solo clic. Cuando Sofía salió tranquilamente del edificio, en una esquina del callejón la esperaban el sargento Ramírez y algunos otros miembros de la FOES, vestidos como turistas. No dijeron nada. Solo asintieron levemente hacia ella, una mirada que transmitía una confianza infinita y un orgullo profundo. Los días siguientes, Lima fue un hervidero. La verdad sobre Mateo el Mago e Imperio Digital salió a la luz, revelando la red criminal que se escondía detrás de la fachada del joven emprendedor. Fueron arrestados y enfrentaron la justicia. Los medios especulaban sobre un informante anónimo apodado El Brujo y un misterioso guardián que había protegido al mercado, pero la verdad solo quedó en los corazones de la gente del mercado central. El mercado, forjado en la adversidad, se volvió más fuerte. Doña Elena y los otros damnificados comenzaron a recuperar parte de su dinero a través de procesos legales. Pero más importante que el dinero fue el orgullo de haber luchado juntos y la sólida confianza que se forjó entre ellos.
La Asociación de Comerciantes, con la ayuda de Javier, creó un centro de ayuda para prevenir estafas digitales entre los ancianos. Ahora, tenían el poder de protegerse a sí mismos. Javier Mendoza salió de su autoexilio. Decidió usar su talento no para esconderse, sino para proteger a los más vulnerables. Su pequeño taller de reparaciones comenzó a transformarse en uno de los laboratorios de ciberseguridad más respetados del país. El día que terminaba la licencia de Sofía, ella estaba en la joyería de su abuela, puliendo una última pieza de plata. La tienda había recuperado su vitalidad, y el rostro de Elena volvía a tener esa sonrisa serena. Así como yo le quito la mancha a esta plata para que vuelva a brillar, tú limpiaste el polvo y la maldad que se había acumulado en nuestro mercado, hijita. Gracias, mi valiente capitana. La abuela tomó la mano de Sofía, un gesto cálido y fuerte. Sofía, sintiendo el calor de esa mano, comprendió finalmente cuál era su verdadero frente de batalla y de dónde provenía su fuerza. De regreso a la base, en el auto que la alejaba de la ciudad, Sofía miraba por la ventana el mercado central que se hacía cada vez más pequeño. La solitaria fortaleza de la reina en su interior ya no existía. En su lugar, estaba el calor de las joyas de su abuela, las risas de la gente del mercado y la mirada leal de sus camaradas. Ya no le temía a ningún campo de batalla. Se había convertido en una verdadera comandante, una que conocía el peso del mundo que juró proteger. Su tablero de ajedrez ahora se expandiría por todo el Perú y más allá. Pero el inicio y el fin de cada una de sus misiones siempre estarían